Muy bien, volvemos de la pausa y continuamos aquí en esta segunda edición de Royet Informa. Y como son de costumbre que ya tenemos en este cierre de jornada, todas las semanas tenemos la posibilidad de recibir en nuestros estudios a una entrevistado, que es un referente, sin lugar a dudas, acerca de quizás alguna problemática que padecemos en lo cotidiano o algunos temas que nos interesan, porque tienen que ver con nuestra vida, con todos los días, con ser parte de todas las actividades que todos realizamos de manera rudimentaria, de manera clásica, tradicional. Y en la oportunidad hoy vamos a hacer hincapié en un tema muy femenino. Y es por eso que hemos invitado a la doctora María Sofía Novara. Ella es especialista en ginecología y mastología, para hacer referencia muchas veces a cuando pensamos y hablamos del ámbito que tiene que ver con la sexualidad temprana. Le damos muy buenas noches, bienvenida doctora, es un placer que haya podido venir a nuestros estudios. Bueno, muchas gracias por invitarme, Jessy, buenas noches a todos. Vamos a hablar ahora de lo que nos compete. Bueno, hablando un poquito como para que introduzcamos esta entrevista a nuestros televidentes, pensando en la iniciación sexual temprana, hoy por hoy muchas veces vemos niñas, jovencitas que ya son mamás, que es una experiencia no solamente en cambios en cuanto al cuerpo de la mujer, sino también en la parte psíquica, emocional. Bueno, cuéntenos un poquito, introdúzcanos en este tema, en qué hay que pensar cuando hablamos de la iniciación temprana. Bueno, en realidad la sexualidad o el inicio de las relaciones adelantado tiene mucho que ver un poco con este contexto que tenemos actualmente de una hipersexualización del entorno, por así decirlo. Tanto en las redes sociales, en los medios, hay mucha exposición de todo lo que es la sexualidad. Y bueno, y uno va viendo que se acorta un poco el periodo de la infancia y se prolonga el de la adolescencia. El tema tiene mucho que ver con todo esto, con esta exposición y también con que el adolescente por ahí quiere encajar con su grupo de pares o tiene como una ansiedad por conocer todo esto, pero quizás, si bien físicamente uno ve que puede estar como apto para las relaciones, su madurez biopsicoemocional todavía no es la más adecuada. Por eso es que muchas veces uno hace mucho hincapié en esto de la educación, para, digamos, porque todo este inicio adelantado trae problemas que son los embarazos no intencionales y las enfermedades de transmisión sexual. Bien. Yo por ahí siempre digo, los comunicadores de salud, los educadores, los colegios, con todo esto de la educación sexual integral, tenemos mucho aporte y podemos colaborar, pero siempre la clave, yo le explico a las mamás cuando van a la consulta, está en la casa, digamos. Siempre hago hincapié en la transmisión de valores de los padres a los hijos, adecuado a la edad de cada niño o adolescente que uno tenga en casa, como para llegar y actuar y evitar toda esta problemática, o por lo menos abordarla de otra manera. Lo que pasa también, Jessy, un poco es que el adolescente está muy vulnerable por el hecho de que no es alguien que acuda o tenga mucho acceso al sistema de salud. Por ejemplo, al niño lo llevamos al pediatra, el adulto va solo. Bien. Pero el adolescente es como que queda ahí en el medio, entonces por eso digo que desde el sistema de salud uno tiene que facilitar el acceso a la consulta. De hecho, ahora con el tema de que el niño, el adolescente desde los 13, 14 años puede acceder a la consulta solo y puede recibir información confidencial y se le puede explicar un montón de cosas, bueno, con eso quizás ayudemos un poco también. Bien. Entonces, bueno, hacer hincapié sobre todo en eso, en facilitar el acceso, educar desde la casa, educar desde los colegios. Por ahí uno dice, hay un montón de métodos anticonceptivos gratuitos en los hospitales o, por ejemplo, las prepagas los dan, pero bueno, el chico por ahí no sabe cómo usarlos. Entonces, por ahí las mujeres tenemos, las adolescentes van un poquito más a la consulta ginecológica, pero el varón nada. Entonces, como que es una edad que queda ahí y está bueno que nos acerquemos a ellos para darles el método o explicarles, pero también cómo se usa, ofrecerles métodos de larga duración y que ellos también puedan evacuar o tengan un espacio para evacuar sus dudas o aprender.
Doc, ya que hiciste esta introducción, contanos un poquito cómo se lleva adelante o cómo se concreta este proceso del desarrollo del sistema reproductivo femenino y que tiene que ver, por ejemplo, con las primeras menstruaciones, ahora en el caso de la copa menstrual, un tema que por allí muchas veces las generaciones de mujeres más maduras no teníamos tan incorporados, pero sí las nuevas mujeres. Sí, bueno, digamos, la pubertad en nuestro país, sobre todo la niña, es más o menos entre los 9 y 14 años. Es como, digamos, una etapa fisiológica entre el paso de la infancia a la etapa adulta. ¿Qué tiene que en nuestro país la media de la edad de menstruación, de primera menstruación, es más o menos los 12 años? Entonces, de eso depende un montón de factores ambientales, genéticos, la edad de la primera menstruación de la mamá, el estado nutricional de los niños, factores climáticos. Tiene mucho que ver el peso corporal, porque es necesario cierto peso para iniciar la menstruación y que esta ni se adelante ni se atrase. La actividad física. Hay chicas que hacen mucha actividad física y con eso se retrasa. Pero bueno, más o menos en nuestro país el promedio es 12 años. Okay. Y con respecto a los métodos de gestión menstrual, la copita viene como a revolucionar porque es un método no solamente práctico, sino muy amigable con el medio ambiente porque es reutilizable, tiene un montón de tiempo de vida media y además evita, digamos, el uso, el gasto, por ejemplo, en tampones, toallitas y todo eso, y además es un poco más saludable que todos esos métodos. ¿Ves una tendencia en tu consultorio a la utilización de la copa? Sí, y cada vez más jóvenes. Es como decís, por ahí las mujeres de nuestra edad, las más maduras, son las más reticentes, pero las adolescentes, nada, les encanta. Se sienten súper cómodas. Utilizando bien el método es realmente muy beneficioso. Bien. Algo mencionaste recién que, por ejemplo, en esto de la iniciación en cuanto a las consultas en tu ámbito ginecológico, ya las jovencitas lo hacen desde pequeñas, o sea, desde su inicio como mujer. Sí, en realidad a partir de la primera menstruación es cuando las mamás tienen como esta idea de llevarlas, hay muchas niñas, adolescentes, que concurren también por propia voluntad, pero en general es esa la edad. 12, 13, 14, como para que inicien aunque sea una primera consulta, que yo por ahí cuando me dicen ¿a qué edad las tengo que llevar? Bueno, yo en general recomiendo más o menos esa edad, como para que también, no en realidad porque esté enfermo o tenga un problema de salud, sino como para decir, bueno, generar el hábito saludable de un control médico y esto del sistema de salud en esta etapa tan vulnerable para que acompañemos a este grupo. Bien. Contanos un poquito respecto de esta vacuna contra el virus del papiloma humano, qué significa, por qué a las mujeres, en qué edad debe colocársela. Bueno, la vacuna del virus del papiloma humano vino porque la enfermedad, la infección por el virus del papiloma es muy frecuente. 8 de cada 10 personas tienen contacto con el virus y dentro, digamos, el 50% de las personas se infectan dentro de los 5 primeros años del inicio de las relaciones. Es muy contagioso, a veces, digamos, no hace falta la penetración, sino con el contacto de piel y mucosa se contagia, por eso es que por ahí el preservativo no lo cubre el 100%, no evita, digamos, el contagio al 100%, y hay más de 100 tipos virales y 40 ocupan el área genital. Claro. ¿Por qué es tan importante? Porque hay un grupo de estos virus que puede causar, que tienen alto riesgo oncogénico. ¿Qué quiere decir? Que en la mujer pueden asociarse, en la mayoría de los casos, al cáncer de cuello uterino. Bien. La vacuna viene a prevenir la infección por este virus. Si bien la vacuna no cubre todos los tipos virales, cubre, digamos, como los más frecuentes o más oncogénicos. Bien. Se coloca en nuestro país por calendario a partir de los 11 años, son 2 dosis, con 6 meses de intervalo. Bien. Y se vino a colocar para las niñas que nacieron a partir del año 2000 y los varones del 2006. Porque si bien el cáncer de cuello de útero le afecta a la mujer, el varón también es un portador y transmisor del virus y con eso se ve que se contagia menos. Entonces, bueno, se evitarían las infecciones y las lesiones por esa causa. Bien, contanos también un poquito, que algo mencionaste recién, cómo se maneja desde el ámbito de la salud pública, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad,
distintos programas o propuestas en los cuales vos estás involucrada que tienen que ver con un tema de educar a nuestros hijos, de enseñarles, de que tengan conocimiento, acceso a la información, por ejemplo, para evitar los embarazos prematuros, no deseados en esa etapa de la vida? Bueno, en los colegios, por así decirlo, está la Ley de Educación Sexual Integral, que es la ESI, en donde se dan, digamos, se imparten conocimientos durante todo el periodo escolar y en general, bueno, a mí me han convocado a dar charlas, a otros profesionales y colegas también, y desde el ámbito del consultorio es donde uno hace la educación y también en el hospital tenemos consultorios de adolescencia donde, digamos, el paciente, tanto en el hospital central como en las postas periféricas, donde puede consultar para hacer todo esto. De hecho, la entrega de anticonceptivos y de preservativos está bien aceitado y, bueno, y las prepagas, por supuesto, también tienen la obligación de brindarlos. Pero como te digo, Jessy, básicamente la educación, creo que no debemos olvidar que somos los padres, es el entorno de la casa lo que también tiene que propiciar esto. Bien, dada tu trayectoria, como para ir concluyendo, me gustaría que hicieras un balance respecto de esto. ¿Qué conocimiento ves en la población en cuanto a estos temas? Nos falta mucho todavía como padres, como adultos, en esto de la formación de nuestros hijos, de acceder a la información. Hoy, a partir también de las nuevas tecnologías, cómo ellos pueden acceder también a otras fuentes, inclusive mucho más especializadas. ¿Cómo nos ves como comunidad? No. Nuestro país en general tiene una alta tasa de embarazos no intencionados, que es una problemática de la salud pública, por así decirlo. Pero bueno, nosotros desde una comunidad más pequeña por ahí tenemos más herramientas para actuar, eso siempre es más fácil. Creo que los medios de comunicación son la prioridad y yo siempre digo que la información es lo que da poder, lo que ayuda a elegir. Entonces, bueno, creo que información hay un montón. Por ahí quizás tenemos que seleccionar un poco, pero siempre es bienvenida. Entonces, bueno, creo que hoy es un mix entre lo que podemos hacer quizás en el consultorio y lo que podemos tomar de las redes y de todo lo otro. Creo que tenemos esta ventaja, que al estar, como te digo, en una comunidad pequeña es más fácil acceder a nuestros jóvenes. Doc, ha sido un placer tenerte aquí, muy educativa la entrevista. Por supuesto, ya te comprometo en cámara a que vuelvas otra vez. Sé que también en lo particular te gusta mucho este tipo de intervenciones, en contacto directo con la gente, porque más allá de ser una profesional de la salud, también sos una educadora. Así que ha sido un placer tenerte aquí. Bueno, muchísimas gracias, Jessy, por la invitación y cuando quieran espero haber sido clara y, bueno, un gusto. No, por favor, el gusto es nuestro. Gracias nuevamente. Bien, de esta manera nosotros vamos a compartir una pausa en esta segunda edición. No se vayan, aún nos resta mucho por compartir en lo que hace a toda la actualidad de Arroyito y de La Regia. Ya volvemos.